Hola, Stephanie. ¿No funciona tu micrófono o qué? Ah, bueno. Vamos a iniciar nomás ya entonces nosotros. Bueno. Hola, Patti. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ya Todo estoy bien, ocupada gracias. ya que nadie entraba. Cuesta cada vez más, ¿verdad? Vamos a iniciar con la unidad, continuar más bien dicho, con la última parte de la unidad 5. Y en el último me van a hacer recordar para realizar los ejercicios de costo. ¿Está bien? Bueno. Teoría de la firma, segunda parte. En esta parte vamos a analizar el equilibrio del productor y el excedente del productor. Yo creo que va a ser un poquito más fácil una vez que nosotros ya hemos analizado la teoría del consumidor, porque hay términos y procedimientos que son casi lo mismo que cuando analizamos el equilibrio del consumidor y vamos a analizar el equilibrio del consumidor, ya va a ser un poquito más fácil. A ver. Bueno, y en esta primera parte quiero volver a analizar lo que implica una producción a largo plazo. Hay una situación de que los factores son todos variables en ese plazo. Habíamos analizado que en el corto plazo existe siempre un factor fijo porque no todo siempre se puede modificar en el corto plazo. Entonces existen costos fijos y factores fijos y existen factores variables que ya hemos analizado en los videos anteriores. Pero quiero volver a explicar con más profundidad lo que ocurre cuando existen situaciones a largo plazo, que también todos los factores, es importante determinar de que los factores son variables, ahí no existe un factor fijo, ahí existe todo variable y vamos a ver qué sucede cuando son dos insumos variables. En este caso, una de ellas es la situación que ocurre con las isocuantas. Vamos a saber qué significa las isocuantas. A continuación se abordará el caso en que la empresa solo tiene dos factores de producción, trabajo y capital. Ambos son variables. Debido a esto, la situación es a largo plazo, dice. Una isocuanta muestra las diferentes combinaciones de trabajo, que es representado por la L, y capital con la K, con las que una empresa puede obtener una cantidad específica de producción. Una isocuanta más alta indica una mayor cantidad de producción y una más baja una cantidad menor. Y tenemos aquí en esta tabla, la cual tenemos una situación en donde nos da una isocuanta 1, isocuanta 2, isocuanta 3. Una isocuanta puede producir una cierta cantidad específica, dice, combinando los diferentes factores variables, en este caso trabajo y capital. Dice que si dos cantidades de trabajo utilizamos 11 de capital, esto nos está produciendo una cantidad específica sobre una isocuanta. Toda esta combinación, 2 con 11, 2 con 11 tenemos una aquí, está en el punto A. En este punto es
lo que nos demuestra en este gráfico, porque este gráfico viene a ser la unión de estos puntos de isocuanta 1, que viene a ser como la curva de indiferencia. La curva de indiferencia es lo que nosotros habíamos analizado en la teoría del consumidor. Esto, sin embargo, es la producción, es una combinación de un nivel de producción. En el punto A es donde nos muestra que en el eje de, vamos a decir primeramente que en el eje de ordenadas o en el eje de origen es el capital y en el eje de axisa es el trabajo, la L. Dice que en el punto A tenemos 2 de trabajo. Entonces miramos aquí en la línea horizontal, línea de acceso, axisa, perdón, 2 y 11 de capital. Ese viene a ser el punto A. El punto B viene a ser 1 de trabajo y 8 de capital. 1 sería en este punto de trabajo y 8 de capital. Y esas combinaciones vienen a ser lo que denominamos la isocuanta. Y ustedes saben que las características de la isocuanta es casi lo mismo que la curva de indiferencia. Son convexas porque tiene esta pendiente, una espalda hacia, le da una espalda hacia el origen. Son pendiente negativa. ¿Por qué es pendiente negativa? Habíamos analizado porque tenemos que renunciar a cierta cantidad de capital para obtener una unidad de trabajo. Y esa cantidad la analizamos a través de la pendiente, que viene a ser la relación marginal de sustitución técnica, de la combinación del capital y del trabajo. Esa relación, al analizar, nosotros nos damos cuenta cuánto es lo que vamos renunciando de capital para obtener una unidad de trabajo. Es por eso de que tiene una pendiente negativa y se va formando una pendiente más plana debido a que vamos sustituyendo un bien para obtener el otro bien. O sea que renunciamos cierta cantidad de un factor, en este caso no es un bien, porque en teoría el consumidor es bien, pero en teoría del productor es factor. Entonces vamos a renunciar una cantidad de factor para obtener la otra cantidad de factor que viene a ser el trabajo. Entonces, esta es una cantidad infinita de combinaciones isocuanta 1, que nos puede dar un valor de 60 unidades producidas, como dice en el ejercicio. Al graficar estos puntos en el mismo sistema de ejes y unirlos con curvas suaves, se obtienen las 3 isocuantas de la figura 6.3, que viene a ser esto. O sea que nosotros primeramente vamos a graficar la isocuanta 1, después graficamos la isocuanta 2 y luego la isocuanta 3. Ustedes saben que cuanto más se aleja, otra característica de la teoría del productor, que cuanto más se aleja del origen, es más el nivel de producción, aumenta el nivel de producción. Y tampoco que se cortan, o sea, no se cruzan. Esa es otra característica de la isocuanta. Son casi las mismas características de la teoría del consumidor, o sea, de las curvas de indiferencia. Nos dice también que la empresa puede lograr la producción especificada por la isocuanta 1 al usar 8 de K, que viene a ser 8 capital, y 1 de trabajo, eso va a ser el punto B. Nos está mostrando estas cantidades, utilizando 5 de capital y 2 de trabajo. Punto C, aquí tenemos 5 de capital y 2 de trabajo, o cualquier combinación de trabajo y capital sobre la isocuanta 1. O sea que todo esto, si usamos diferentes combinaciones, lo mismo nos va a producir una cierta cantidad específica. Las isocuantas en contraste con las curvas de indiferencia, dice. O sea que es prácticamente casi igual
que la teoría del consumidor, o sea, las curvas de indiferencia, solamente que en este caso es cómo se comporta el consumidor ante los gustos, ¿verdad? Y en este caso es cómo se comporta el productor ante la producción. Constituye medidas cardinales de producción. Por ejemplo, la isocuanta 1 podría referirse a 60 unidades. O sea que esta isocuanta puede producir 60 unidades de producción física. La isocuanta 2 a 100, dice. O sea que esto va a ser 100. Y la isocuanta 3 podía ser, etcétera, dice, pero podía ser 140 o 160. Ya sería más alto. Se va alejándose más del origen. Y cuanto más alta es, dijimos que aumenta el nivel de producción. O sea que vamos a considerar 4 características muy importantes que tiene pendiente negativa, no se cortan, son convexas al origen y cuanto más se alejan del origen, son más elevadas los niveles, son más elevados los niveles de producción. O sea que 4 serían entonces las características importantes de las isocuantas. Y también es importante destacar que cuando hay muchas isocuantas, ya lo llamamos mapa de isocuantas. Bueno, para recordar, la otra situación a largo plazo serían los isocostos. Un isocosto viene a ser prácticamente lo mismo también que la recta de balance. Un isocosto muestra todas las combinaciones de trabajo y capital y puede comprar una empresa. Aquí prácticamente ya incluye los gastos que puede hacer la empresa, dado el gasto total de la empresa y los precios de los factores. ¿Se acuerdan que nosotros también teníamos en la curva de indiferencia, en la recta de balance teníamos 2 factores muy importantes que teníamos que tener en cuenta? El ingreso y los precios de los bienes que uno iba a considerar. Precio relativo, ¿verdad? En este caso nosotros vamos a considerar el gasto total de la empresa y los precios de los factores productivos. La pendiente de un isocosto se obtiene por medio de la pendiente de los precios del trabajo con relación al precio del capital, donde el precio L, o sea, PL, se refiere al precio del trabajo y PK al del capital. Es negativa en este caso porque siempre tenemos que renunciar a cierto factor para obtener un factor del otro, ¿verdad? O sea que renunciamos capital para obtener trabajo. Si la empresa, un ejemplo aquí tenemos, si la empresa gastara en capital todos sus fondos disponibles, podría comprar gasto total dividido el precio del capital, que era lo que nosotros obteníamos aquí en este punto. Si la empresa va a gastar todo en capital, entonces lo dividía el gasto total que podía obtener la empresa dividido el precio del capital. Entonces va a obtener 10, porque vamos a suponer de que la empresa tiene un gasto de 10 dólares, vamos a suponer. Si en lugar lo hiciera en trabajo, podría comprar gasto total dividido el precio del trabajo. Es la misma fórmula que habíamos utilizado también para obtener en teoría del consumidor, cuando hallábamos la recta de balance. Lo dividíamos entre los precios de cada bien. En este caso lo vamos a dividir entre los precios de cada factor. Bueno, dividíamos entonces el gasto total dividido el precio del trabajo en unidades de trabajo. Dice. Al unir estos 2 puntos en una línea de recta, se obtiene el isocosto de la empresa. Y esta es la línea, la cual es parecida a la recta de balance. Esta puede adquirir cualquier combinación de capital y trabajo que aparezca en su isocosto, cuya pendiente se obtiene mediante el gasto total dividido el precio del capital sobre el gasto total dividido el precio del trabajo. Esto, al despejar,
tenemos aquí la pendiente, menos el precio del trabajo dividido el precio del capital. Aquí nos dan los valores. Vamos a suponer que los precios del trabajo y del capital es $1. Y el gasto del trabajo, el gasto total es de $10. Se obtiene el isocosto de la figura 6.5 con una pendiente menos 1. ¿Qué les parece si desarrollamos un ratito ese ejercicio donde vamos a saber de dónde sale ese menos 1, esa pendiente menos 1? Nosotros ya sabemos la fórmula. Bueno, en primer lugar, luego vamos a tener en cuenta los datos que vamos a tener en cuenta, en este caso, costo total. Vamos a tener en cuenta también el precio del capital el precio del, y el precio del capital también, que sería prácticamente igual a la R, que viene a ser la tasa de interés que vamos a considerar en el precio del capital. Y luego el precio de trabajo, que lo vamos a considerar al salario. En el caso de cuando hablamos de precio del trabajo, estamos considerando al salario. Y cuando hablamos del precio del capital, estamos considerando la tasa de interés. Ustedes saben que lo que representa al capital es siempre el interés. Es la remuneración prácticamente. Y también L, que viene a ser la cantidad, que ustedes ya saben, de trabajo. Y el capital, que viene a ser la cantidad del capital. ¿Por qué yo hago mención de todo esto? Porque voy a hacer la función de la función de la producción, que es el gasto total. Prácticamente, si vamos a considerar el precio del capital, ¿a cuál vamos a considerar? ¿A qué letra representa? Recién les di los datos. Si voy a considerar al precio de capital, ¿qué letra voy a tener en cuenta aquí? La R, que sería la tasa de interés, o sea, que el precio del capital, por la cantidad del capital. Más, sería como los gastos de la empresa, ¿verdad? Y en este caso va a ser el salario más el salario por la cantidad del trabajo. ¿Cuánto me dice que cuánto decía que yo tenía como gasto? O sea, la empresa, 10 decía, ¿verdad? Y el precio el precio del capital y del trabajo decía que era 1. Entonces, 1 por el capital más 1 por el trabajo. Esto yo voy a despejar. Ustedes saben que siempre voy a despejar la K, que es el que está sobre el eje de ordenada, dividido 10 más 1 sobre, acá es 1K. A ver, en este caso sería 1 nomás ya. Y aquí 1L. En este caso va a ser negativo porque pasa al otro miembro. Es la misma fórmula también que utilizamos en teoría del consumidor para analizar la recta de balance.
donde K es igual a 10 dividido 1, 10 menos 1 dividido 1, 1L. Y de ahí obtiene la pendiente, donde en el gráfico tenemos que K es igual a 10, dice. Y si hacemos también la fórmula de gasto total dividido el precio del trabajo, va a ser 10 dividido 1, 10 también. Entonces, al unir esas rectas tenemos el isocosto. Y nuestra pendiente es menos 1. Esa es la forma de demostrar cómo se obtiene esa pendiente que estamos analizando. Si yo no le mostraba de esta manera, no íbamos a saber nosotros de dónde salía esta pendiente con signo negativo menos 1. Yo solamente deduje nomás ya, realizando el ejercicio, dándole estos datos, ustedes ya poder sacar, supuestamente ya tendrían que haber sacado. Esto está en el libro. Este libro, por ejemplo, no muestra exactamente los procedimientos a cómo es que se llega a esta pendiente menos 1. Pero si uno maneja y sabe el desarrollo, entonces al realizarlo se va a dar cuenta cómo uno va analizando y va obteniendo este resultado. Y es así entonces donde obtenemos que capital es igual a 10 si es que todos sus gastos realiza en capital. Ahora, si todos sus gastos realiza en trabajo, también le va a ser 10. Entonces, al unir esos puntos, al cortar las dos rectas de capital y de trabajo, tenemos la isocosto, o sea, perdón, el isocostos. Que su pendiente es entonces el precio, la relación entre los precios de los dos factores, capital y trabajo. Bueno, eso es para manejar prácticamente esos dos factores, esas dos situaciones que ocurren cuando el plazo es largo y cuando existen dos variables, o sea, dos factores variables. Al unir esas dos situaciones de isocosto e isocuanta, nosotros vamos a obtener el equilibrio del productor. Un productor está en equilibrio cuando maximiza la producción para el gasto total determinado. ¿Qué quiere decir eso? Cuando maximiza la producción, significa que estamos hablando de la isocuanta. Y cuando hablamos del gasto total determinado, significa que estamos hablando del isocosto. Y está en equilibrio esos dos. Otra manera de decir lo anterior dice, o sea que esto es que el productor está en equilibrio cuando alcanza la isocuanta más alta. Cuando decimos isocuanta, entonces ya sabemos ya que maximiza la producción, dado el isocosto particular, o sea que el gasto total determinado, la cual la empresa está en condiciones de gastar. Esto ocurre cuando una isocuanta es tangente al isocosto. En el punto de tangencia, la pendiente absoluta de la isocuanta es igual a la pendiente absoluta del isocosto. Atiendan bien que la isocuanta, que es lo mismo que la curva de indiferencia, también tiene pendiente. La curva de isocuanta, su pendiente es la relación o la tasa marginal de sustitución técnica de ambos factores, trabajo y capital, que es igual a la pendiente absoluta del isocosto. Isocosto viene a ser también lo mismo que la recta de balance, que es en la teoría del consumidor, y su pendiente es la relación de los precios, de ambos precios de los factores, trabajo y capital. Es decir, en equilibrio, aquí está, la tasa marginal de sustitución técnica del trabajo y capital, y eso es igual a la relación de los precios del trabajo y del capital. Esto, cuando es igual,
es lo que se determina el equilibrio del productor. Es importante saber también que hay una tangencia. Ustedes ya saben lo que significa una tangencia. En la teoría del consumidor, la tangencia de la curva de indiferencia más alta y la recta de balance, cuando se juntan o rozan o se apoyan, es tangente, es cuando tiene equilibrio el consumidor. Y lo mismo cuando la isocuanta es tangente al isocosto de la empresa. La tasa marginal de sustitución técnica del trabajo por capital se refiere a la cantidad de capital que una empresa puede dejar de utilizar al aumentar una unidad de la cantidad de trabajo utilizada y aún permanecer en la misma isocuanta. O sea que, como les estaba diciendo hace rato en el gráfico, en este punto, yo voy a dejar de utilizar prácticamente, voy a renunciar. La variación del capital, vamos a suponer que sea 8 a, vamos a hacer del punto B al punto C. ¿Cuánto hay? A ver si me ayudan, chicos. Del punto C, B al C, ¿cuánto hay? ¿En qué punto está el B? En el capital. Aquí en este punto. A ver. 8. 8, ok. Y en el punto C, ¿cuánto hay? 5. 5. La variación de ambos, ¿cuánto es? 5 menos 8. 3. 3. ¿3 qué? 5 menos 8, dice. Menos 3, profe. Menos 3, muy bien. Esa es... Ah, ¿qué? Perdón. Está muy bien, no importa. Lo que importa es que están atentos. Eso es lo que va a renunciar en capital para aumentar el trabajo en una unidad. Esa es la relación marginal de sustitución técnica. Aquí dice luego, variación de la cantidad con la variación del trabajo. Esto implica que al aumentar una unidad del trabajo va a renunciar 3 de capital. Por eso es negativo, por eso es que tiene una pendiente la relación marginal de sustitución. En este punto dice negativo. Pero vamos a decir de que prácticamente es los datos tenemos que pasarlo a positivo. Estaba diciendo que entonces se refiere a la cantidad de capital que una empresa puede dejar de utilizar al aumentar en una unidad la cantidad de trabajo utilizada y aún permanecer en la misma isocuanta. O sea que dentro de esa isocuanta, en esa misma isocuanta, yo puedo ir renunciando cada vez más. Puede ser primero menos 3, después menos 2, menos 1. ¿Por qué? Porque cada vez va a ser menos o más difícil sustituir el capital por el trabajo. Es por eso de que se viene la ley de los rendimientos decrecientes. Cada vez va a ir decreciendo. La tasa marginal de sustitución del trabajo y capital, de sustitución técnica, en este caso, también es igual al producto marginal del trabajo sobre el producto marginal del capital. Eso también tiene que tener en cuenta. Es igual al producto marginal del trabajo y al producto marginal del capital. A medida que la empresa desciende por una isocuanta, disminuye la tasa marginal de sustitución técnica del trabajo y capital. Ojo con estos datos. Esto es fácilmente que yo pueda poner en el examen final ahora. A medida que la empresa desciende sobre una isocuanta, disminuye la tasa marginal de sustitución. No puede ser a medida de otra isocuanta. Tiene que ser de una misma isocuanta. Sobre esa curva tiene que estar. Bueno, por eso les digo de que viene la ley de sustitución, la ley de rendimiento decreciente. Debido a que la tasa marginal de sustitución del trabajo y capital es igual al
producto marginal del trabajo y del capital en equilibrio, tenemos la fórmula, donde nos dice de que el producto marginal del trabajo dividido el producto marginal del capital es igual a esto que primeramente les mencioné, es la pendiente ¿de qué? De la isocuanta. Es igual a la pendiente del isocosto, que viene a ser la relación de los precios del trabajo y del capital. Lo mismo puedo decir que el producto marginal de la última unidad monetaria gastada en trabajo es igual al producto marginal de la última unidad monetaria gastada en capital. Lo mismo puedo decir de esa manera. Bueno, significado, aquí está. El producto marginal de la última unidad monetaria gastada en trabajo es igual al producto marginal de la última unidad monetaria gastada en capital. Eso significa esta fórmula, la cual lo que nos dice es que está en equilibrio el productor. Lo mismo debería ser cierto para otros factores si la empresa tuviera más de 2 factores de producción. Y aquí tenemos la representación gráfica del equilibrio del productor. Tenemos la isocuanta 1, la isocuanta 2 y la isocuanta 3. Ambos gráficos, ambas situaciones en un solo eje, en un solo plano cartesiano está, y tenemos el isocosto. La empresa sabe hasta dónde va a producir y hasta qué punto, qué nivel de producción más alta va a alcanzar. En este caso, en la isocosto número 2, que viene a ser la más alta con relación a lo que puede gastar esa empresa. Aquí también puede gastar, pero aquí, por ejemplo, existe todavía una situación en donde le sobra todavía para gastar. Puede gastar, pero también alcanza un nivel de producción, pero va a ser, en este caso, vamos a suponerle que sea de 60. 60 sea el isocosto 1. Isocuanta 1, perdón. Isocuanta 1, esta curva. Y que aquí, por ejemplo, pueda llegar a un nivel de producción 100 nada más, con lo que puede llegar todavía a un nivel de producción, vamos a decirle, dije que era 60, ¿verdad? Vamos a llegar a un nivel de producción de 60, pero le sigue sobrando todavía dinero para gastar en este punto. Aquí, por ejemplo, él puede todavía gastar, pero sin embargo, esta línea que apoya o que es tangente a la isocuanta 2 es la que realmente llega a un nivel óptimo, que es en el punto M, el punto de tangencia, en donde la situación es donde la empresa hasta ahí tiene la capacidad de gastar a un nivel de producción más alta que pueda alcanzar. En este caso vamos a decirle que sea 100, como dijo en el ejemplo. Y en este punto de la isocuanta 3 ya le es difícil alcanzar su presupuesto. O sea que ya no le alcanza, no tiene un nivel de gasto superior para esta isocuanta 3. Vamos a leer un poco qué dice el ejemplo. Al reunir en el mismo sistema de ejes la isocuanta de la empresa, la figura 6.3 que teníamos en el anterior, y su isocosto, figura 6.5, es posible determinar el equilibrio del productor. Esto lo da en el punto M de la figura 6.6. La empresa no puede alcanzar la isocuanta 3 con su isocosto, dice. Si produjera a lo largo de la isocuanta 1, no estaría maximizando la producción. Ojo con eso, ¿eh? Aquí va a producir a un nivel de 60. Le alcanza, pero le sigue sobrando y no está trabajando eficiente, no está produciendo eficientemente, dice. O sea que no está alcanzando la máxima producción.
La isocuanta 2 es la más alta que puede alcanzar la empresa con su isocosto. Por eso es que siempre tenemos que tener en cuenta que cuando hay una tangencia entre la isocosto y la isocuanta es la curva convexa y la línea es la isocosto, es lo que determinamos el equilibrio. Así, al fin de llegar al equilibrio, dice, la empresa debe gastar $5 de su gasto total en comprar 5 de capital. ¿Qué quiere decir eso? En este punto M, nosotros vamos a mirar. Dice que hay 5 de capital, que es lo que vamos a gastar en 5 de capital. Aquí tenemos 5 de capital con un gasto total de 5. ¿Por qué 5? Porque es lo que realmente le va a sobrar para que gaste también 5 en trabajo. Porque yo no puedo gastar todo 10 mi isocosto, porque si no, no voy a gastar nada en el trabajo. En este punto M está 5 de capital y 5 de trabajo. ¿Y por qué $5? Porque si yo gasto $10, ya no me sobra para trabajo. Espero que me hayan entendido. $5 si yo gasto en 5 de capital, me sobra un $5 que me voy a gastar en 5 de cantidad de trabajo, que es aquí en este punto. Por eso, ahora, si en el ejercicio decía, si el gasto total en comprar capital es 10, entonces solamente va a ser 10 y nada de trabajo. Y si me decía 10 de trabajo, entonces gasta todo en 10 de trabajo, entonces no me iba a sobrar nada en capital. Por eso es que es la mitad, 5 en trabajo y 5 en capital. Y por eso es un punto de tangencia y están en el punto de equilibrio M. La tasa marginal de sustitución, LK, trabajo y capital, es igual al producto marginal del trabajo dividido el producto marginal del capital, que viene a ser lo mismo también, o sea, se iguala a la pendiente del isocosto. Esto viene a ser la pendiente del isocuanta, que es igual a la pendiente del isocosto. Y esto es igual a 1. O sea que ya convertido en positivo, que viene a ser la pendiente. Si hacemos este cálculo, que está aquí, que nos dio como valor, nos va a salir 1. Si ustedes practican la forma en como yo les mostré en la pizarra, les va a salir 1 el precio de ambos. Porque aquí ya les da luego el precio de capital y el precio de trabajo. ¿Y cuánto es su gasto total de ambos? Entonces ustedes ya van a poder calcular y les va a salir con una pendiente 1. Y positivo sale. Bueno. La ruta de expansión. ¿Qué viene a ser la ruta de expansión? Si la empresa cambia su gasto total mientras los precios del trabajo y del capital son constantes, ojo con eso. El gasto total es solamente lo que va a variar. Los precios de ambos se mantienen constantes. Vamos a acordarnos que el precio de ambos era 1 y que el gasto era 10. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que va a variar, el gasto, no los precios. Su isocosto se desplaza paralelamente a sí mismo. Lo hará hacia arriba si aumenta el gasto total. Ustedes saben que la misma cosa sucede con la recta de balance. ¿Se acuerdan que si aumentaba el ingreso se desplazaba hacia la derecha? Se desplaza hacia la derecha indicando de que hay aumento del ingreso. Y abajo, hacia abajo, si es que disminuye. Y lo mismo es con el gasto. Si el isocosto, vamos a suponer entonces que si el gasto aumenta, entonces se desplaza hacia la derecha. Y si por supuesto, si disminuye, hacia abajo. Estos distintos isocostos serían tangentes a diferentes isocuantas, definiendo así distintos puntos de equilibrio para el productor. Al unirlos se obtiene la ruta de expansión de la empresa.
Voy a mostrarles mejor con el gráfico. Ejemplos. Tengo menos de un minuto, chicos. Si se corta, continuamos otra vez. ¿Está bien? Si las isocuantas de la empresa son las del siguiente gráfico, aquí está. Los precios son igual a 1, precio de trabajo y precio de K es igual a $1 y permanecen sin cambios, no se mueven, son constantes. Y si el gasto de la empresa aumenta de 6 a 10 y después hasta 14 por periodo, se puede obtener la ruta de expansión de la empresa. Vea el siguiente gráfico. Y aquí les dejo y vamos a continuar dentro